Muy buenos días. Hoy es viernes y nuevamente tenemos nuestra cita para poder tener este corto devocional. Les invito, si tienen sus Biblias, a buscar 1 Corintios capítulo 14. Los últimos días hemos estado estudiando el tema de los dones espirituales. Pablo le dedica 3 capítulos a esto, el 12, el 13 y el 14. Y cada uno de ellos no solamente los presenta, sino los explica un poquito más. Y creo yo que la porción que nos toca hoy, que es realmente la porción que concluye el tema, porque ya en el capítulo 15 ya tomo el tema de la resurrección y el 16 también es otro tema. Pero en el capítulo 14, el apóstol tiene que hacer nuevamente el énfasis especialmente, no en los dones en general, sino como que le pone más énfasis al don de lenguas. Esto ha sido una controversia por siglos. Hay quienes llegan a decir que el que no habla en lenguas no es salvo. No hay tal cosa. La Biblia no nos enseña eso. Hay quienes dicen que el que no habla en lenguas no está lleno del Espíritu Santo, tampoco. De modo que creo que el apóstol Pablo, por eso tuvo que dedicar estos 3 capítulos a explicar, a corregir. Recuerden que el libro de la carta, más bien de Corintios, es enviada precisamente para corregir ciertos desórdenes. Había desorden en la iglesia, desórdenes, problemas que no deberían de existir, pero existían. Y el apóstol tiene que dedicar entonces un tiempo para ello. Y yo quisiera en esta ocasión que veamos del capítulo 14, del versículo 26 al 40. No vamos a tocar todos los versículos, pero a lo menos vamos a aclarar algunas cositas que nos faltan por aclarar bien. Recuerden que Pablo hace énfasis en estos 3 capítulos en 3 cosas, o más bien más, pero la presentación de los dones espirituales, esta es una de las 3 porciones donde se habla de este tema. 1 Corintios, capítulo 12, 13, 14, pero especialmente el capítulo 12 y de los versículos 12 del 8 al 10 y luego del versículo 28. Pero tenemos también en Romanos capítulo 12 y tenemos en Efesios capítulo 4. Sumándolos todos, porque algunos se repiten, tenemos alrededor de 20 diferentes dones. Ya hablamos de esto la semana pasada. Entonces Pablo tiene que hacer la presentación de los dones espirituales en esta forma. Y esta es una de las 3 porciones que encontramos en el Nuevo Testamento para aclarar realmente qué son los dones. Recuerden que los dones son para los cristianos. Los talentos son para cristianos y no cristianos. Y dentro de los no cristianos tenemos grandes escultores, grandes arquitectos, grandes pintores, grandes artistas, pero ese es un talento. Pero el don es aquel que el Espíritu Santo y Cristo mismo en Efesios da a los suyos. Y nosotros tenemos que aprender a reconocer cuál es nuestro don, porque creo que la iglesia o cada cristiano tiene por lo menos un don. Entonces debemos de descubrir cuál es nuestro don, debemos desarrollarlo y debemos ponerlo en acción. Aquí llegamos ya al capítulo 14 y Pablo vuelve a hacer énfasis. Miren ustedes en el capítulo 14. Por ejemplo, en el versículo 3 habla del que profetiza para edificación, para exhortación, para consolación. La palabra profetiza
viene a ser muy sinónimo de no solamente predecir el futuro, sino predicar la palabra. Entonces aquí podemos decir, todo mensaje que usted escuche, todo mensaje que se presente, ya sea aquí por internet o en televisión o por radio, debe de cumplir una de tres funciones. Toda predicación es para edificación, para exhortación o para consolación. Ahora, en el versículo 4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces la palabra edificación está en varios versículos mencionada. Está en el versículo 5 otra vez. Para que la iglesia reciba edificación. Versículo 12. Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y el versículo 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Hay peligro, pues. Pero el versículo 26, hágase todo para la edificación. Entonces, recuerden que los dones tienen un propósito. Tienen que ser de provecho y tienen que ser para edificación de la iglesia. Y hablando del don de lenguas, ellos son dados por el Espíritu Santo y por Cristo mismo, como dije en Efesios. Pero es interesante que el Espíritu Santo da los dones como Él quiere. Recuerden que todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Eso lo especifica, más adelante lo vamos a ver. Todos somos miembros de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y dice la Escritura claramente que por eso cuando el cuerpo, parte del cuerpo llora o tiene dolor, todo el cuerpo duele. Cuando se goza, todo el cuerpo se goza. De modo que aquí los dones espirituales vienen a fortalecer, a edificar, a aprovechar o traer provecho a la iglesia. Ahora, regresando al capítulo 12 y versículo 11, dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, la función del don es dada por el Espíritu Santo como Él quiere, no como yo quiero. Les decía hace 8 días, hay quienes están orando y pidiendo cierto don. Señor, dame el don de sanidad, dame el don de interpretación, dame el don de lengua. Pero muy pocos oran y dicen, Señor, dame el don de servicio. Y es uno de los dones que Dios da también. De modo que no somos nosotros los que escogemos el don, es el Espíritu de Dios el que escoge el don. Él es el dador de la función de los dones. Y también en el versículo 18 del capítulo 12, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Entonces ya no solamente es la función, sino la posición. Pero esos son los dones cuando el Señor los reparte. Nosotros como humanos podemos desear podemos desear el otro. Pero más bien el Señor, dame el don que tú crees que yo puedo usar para edificación, para provecho. No es el que a mí me gusta, no es el que yo quiero. Hay dones que puede uno desear quizá para exaltar su propia persona, pero Dios no trabaja así. Él es el que sabe dónde colocarlos y cómo colocarlos y qué van a hacer. Muy bien. Ahora, en el capítulo 14, que es el que nos toca ahora, nos habla también precisamente de cómo nosotros tenemos que aprender a sentir lo que otro siente. Dice, por ejemplo, ahí en el versículo cuando está hablando de las lenguas,
dice, y explica, y nos presenta un marco, hermanos. Esto es importante. Nos presenta un cuadro, un marco, y todo está dentro de este marco. Si algo se sale de este marco, ya va a haber problema. Ya va a haber decisión humana, ya va a haber interpretación humana. Pero si estamos dentro del marco, no va a haber ningún problema. Dice claramente en el versículo 33, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es Dios también de desorden, dice en el versículo 40. Hágase todo decentemente y con orden. Y este orden y esta decencia está presentada en este marco del capítulo 14. Y nos habla precisamente para que no haya mala interpretación, ni cada quien busque su propia interpretación, sino que está aquí claramente. El don de lenguas es uno de los más, digamos, codiciados también por la mala interpretación. El don de lenguas es uno de los que más se hace énfasis en ello, pero Pablo tiene que corregir. Y dentro del marco les dice, hermanos, el don de lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, recuerden, la predicación, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar, versículo 23, y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿qué dirán? ¿Están locos? Todos gritando por este lado y por aquel y por aquel. Entonces dice Pablo claramente, hermanos, cuando alguien va a hablar en lenguas, está bien, hablen, porque está hablando él y Dios, pero dice, háganlo en orden y no más de uno a la vez. A mí me ha tocado estar en grupos de este énfasis y muchas veces todos están hablando, todos están gritando, no se entiende nada. Por eso dice, si entra alguna persona inconversa y los oye, ya estos están locos. Por eso pone Pablo el orden que debe de estar. Entonces, dice en el versículo 27, si habla alguno en lengua extraña, sea por 2 o lo más 3, y por turno, y uno interprete. Esto es importante. No solamente que lo hagan en orden, no solamente que lo hagan decentemente, sino que ahora dice, también debe de existir un intérprete. Es decir, si una persona hablaba en lenguas, tenía que haber alguien que interpretara para que los demás supieran qué estaba diciendo. Pero si no hay tal cosa, si no hay intérprete, dice en el versículo 28, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Lo mismo los profetas, los que predicaban. No hablen todos a la vez, uno a la vez, dice en el versículo 29. Los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque todos, dice, pueden hacerlo, pero uno por uno, en el versículo 31, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Recuerden que la profecía tiene 3 motivaciones y 3 trabajos señalados. La predicación tiene que edificar, tiene que exhortar o tiene que consolar. Así que cuando usted ora por su pastor, ore por el predicador y diga al Señor que el mensaje de este día sirva para edificación, sirva para consolación y sirva para exhortación. No es que me guste, no. A veces los mensajes no nos gustan porque nos tocan algún punto clave que está mal, que debe de enderezarse. Y Pablo entonces tiene que enseñarnos todo esto. Así que, hermanos, dice, versículo 39, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Esto es interesante también. No podemos decir
eso ya no es, no, no, no. Yo en lo personal creo que hay tres tipos de lenguas hoy en día. Están las manipuladas, las que usted siente que alguien está detrás diciendo, diga oh, diga ah, diga, o sea, manipuladas. Hay lenguas falsas, pero hay lenguas genuinas, pero tienen un propósito también. De modo que creo que todo esto se resume en el versículo 40. Hágase todo decentemente y en orden. Dios no es Dios de confusión, dice otra vez en el versículo 33, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. De modo que, hermanos, anhelemos posiblemente, pero no pidamos. Deje que sea el Espíritu de Dios el que determine qué don puede usted recibir, qué don puede usted desarrollar y qué don puede usted usar. ¿Para qué? Para edificación y para provecho de la iglesia. No para presumir el don que yo tengo, ¿verdad? O cuántos dones tengo y tú tienes menos, tú tienes más. No, no, no. Puede ser que solamente tenga uno, pero use ese don para esos motivos, para edificación y para provecho de la iglesia. El apóstol, pues, dice claramente en el versículo 39, procurad profetizar, o sea, procurad predicar, procurad presentar la palabra, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, dice, sino a Dios. Pero el que profetiza habla a la iglesia y tiene que edificarla, tiene que exhortarla, tiene que consolarla. Lindo pasaje y lindas porciones determinadas para este tema. Ya el próximo día, mañana, entramos al capítulo 15 y entramos a un tema también muy interesante, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, seamos ordenados, seamos disciplinados y seamos expectantes de lo que Dios quiere que seamos y tengamos, no nosotros lo que queremos. Marquemos pues este capítulo 14, esta porción que hemos visto hoy, porque ahí están las reglas, ahí está el marco. Cuidemos de no salirnos de ese marco. No es como yo pienso, como yo creo, como dice la palabra de Dios. Y entonces sí, lo haremos todo decentemente, lo haremos todo en orden y lo haremos para edificación de la iglesia. Que Dios nos ayude, hermanos, a no confundirnos, a no presentar confusión, sino todo en orden y decentemente, como la palabra de Dios lo enseña. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo nos acercamos a ti ahora, dándote las gracias porque estos dones son para tus hijos. Señor, todos por lo menos tendremos uno y queremos reconocerlo, desarrollarlo y ponerlo en acción. Si hay más, también, Señor, pero que no perdamos la meta que vamos a hacer para edificación y para provecho de la iglesia. Gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Es profunda, la hemos tocado muy superficialmente por el tiempo, pero Señor, que tu Espíritu Santo ahora nos ayude, nos enseñe y pongamos en práctica lo que tú nos das. Por Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Les mando un fuerte abrazo a cada uno, un saludo muy especial. Los que nos escuchan aquí en México, aquí en Puebla, fuera de México también. Gracias por sus notitas de felicitación, de apoyo, de respaldo, de oración. Gracias. Creo que todo esto es para la gloria del Señor y lo queremos utilizar para ello también. Que Dios le bendiga, hermano, que Dios le ayude y recuerde que el domingo tenemos 3 cultos, 9, 11 y 1. Aproveche uno de los 3
Y si por algo no puede venir, estamos transmitiendo el culto de las 11. Ahí puede usted escuchar el mensaje de este domingo también. Que Dios le bendiga, bendiga a su familia, bendiga a su iglesia, y que este fin de semana sea un fin de semana donde usted recalque de nuevo la importancia de ser miembro del cuerpo de Cristo con los dones que Él desea que usted y yo tengamos. Bendiciones.